Buenas tardes a todos los participantes, bienvenidos a esta segunda sesión. Vamos a iniciar con el llamado de lista. De igual forma, darle la bienvenida al doctor quien estará a cargo de brindarle esta segunda sesión, el doctor Alberto Mercado. Pueden confirmar su presencia escribiendo en el chat o encendiendo su micrófono, por favor. Vamos a iniciar. Efraín Aguilar. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Leslie Arispe. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Lenny Bellido. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Francisco Escalera. Nicolás Garnica. Ramiro Gutiérrez. Buenas tardes, presente. Muy bien. Ariel Huerta. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Jacqueline Ilimori. Buenas tardes, presente. Bien. Roberto Lizárraga. Moisés Mamani. Mabel Miranda. Rodrigo Rivas. José Luis Rojas. Tania Tola. Y Rocío Vargas. Francisco Escalera, presente, por favor, Licen. Bien, perfecto. Eh, Perfecto, de todos modos iré registrando a todos los que se encuentran en la lista y los que no alcanzaron a confirmar su presencia pueden escribir su nombre también en el chat de la sesión. Ya puede iniciar, Gracias, doctor. gracias. Bien, gracias, estimado licenciado. Muy buenas tardes a todos los maestrantes. Agradecido por la predisposición de realizar la segunda sesión en este horario, ¿no? Bien, lo vamos a desarrollar, continuar. De hecho, tenemos bastante que ir hablando sobre los procesos emergentes. Ayer veíamos esos parámetros generales, pero que son base de estos. Y vamos a desarrollarlo quizás un poquito más rápido, siempre con algunos ejemplos no complejos, ¿no? Bien. Ayer habíamos un poquito de retroalimentación, habiendo definido el tema de la crisis institucional, que ha sido la base precisamente sobre la cual surgen en algún momento estos procesos emergentes, aunque no esté programado dentro del desarrollo propiamente de las actividades normales de las instituciones o las entidades. Es algo lógico, ¿no es cierto? Entonces veíamos ciertos puntos de quiebre, creo que lo tenemos por acá exactamente en relación al inicio o el origen que va a dar a lo que son los procesos emergentes, ¿no? Habíamos establecido un concepto que trabaja sobre tres variantes: lo reactivo, lo no programado y lo regulado, por supuesto, que bueno, siempre lo regulado tiene sus actualizaciones, ¿no? Habíamos nosotros establecido un ecosistema, precisamente un mapa institucional del sistema de control, que puede ser interno, externo, de control social y de un control constitucional también, como habíamos estableciendo. Hemos agregado un poco más en relación a cómo se activa un proceso, principalmente a través de allá, podría ser hallazgos de auditoría, que es lo que por lo general existe más, las denuncias en estos últimos tiempos, la presión mediática, que lógicamente puede ser a consecuencia de los anteriores, conflictos normativos, entre otros dos más que hemos visto que eran un poco redundantes, pero nos permitían, creo yo, comprender a dónde estamos yendo, ¿no? Habíamos visto un poquito acerca de las responsabilidades desde la implicitud de la 1178 y agregamos precisamente un tema constitucional, porque si bien estamos hablando de alguno de ellos de un proceso sancionador o que va a tener como efecto una sanción o una pena, no es menos cierto que también la persona que se encuentra implicada tiene el derecho a que todo el proceso se lleve conforme está establecido en la Constitución y disposiciones jerárquicamente inferiores. Entonces ahí también ingresa el ámbito constitucional, que también puede ser utilizado eh, por la instancia, ¿no? Cuando crea que sus derechos están siendo vulnerados o hay una acción errónea o equivocada de la autoridad.
Habíamos establecido el tema del doble circuito, ese gran problema, pero concretamos que, bueno, este tema de las responsabilidades trabajan de forma independiente, pero también de forma interdependiente en algún punto, ¿no? Hemos quedado precisamente acá, en lo que ya es uno de los primeros procesos emergentes, de hecho en el ámbito administrativo judicial, uno de los más utilizados, ¿no es cierto? Y es precisamente el proceso coactivo fiscal, que, como habíamos visto, va a surgir a través de una responsabilidad civil fiscal y el eje sobre el cual trabaja el proceso coactivo fiscal es acá, ¿no? El resarcimiento estatal. Entonces, es uno de los primeros procesos emergentes que lo que busca, perdón, es el resarcimiento estatal. No busca meter gente a la cárcel, como dice ahí, sino recuperar el dinerito, ¿no? ¿A través de qué? Un título coactivo, un título por el cual puede exigir el pago de ese resarcimiento económico. Entonces, con esta unidad nosotros entramos al estudio de uno de los procesos emergentes más característicos, lo que les decía, el juicio coactivo civil. Es este proceso es, como les dije, la vía mediante, más técnico, ¿no? Es la vía mediante el cual el Estado propiamente recupera los daños económicos causados a su patrimonio, ¿no? Entonces, perdón, estoy resfriado. Lo que vamos a hacer es conocer un poco su base legal, un tema de sus etapas y propiamente algunas problemáticas. Vamos a hacer un poquito corrido para poder desarrollar algunos otros procesos emergentes, ¿no? Bien, a ver, ¿cuál resulta ser propiamente el fundamento legal y los alcances reales, por así decirlo, del proceso coactivo fiscal? Bueno, nosotros tenemos un decreto ley que es el 14.933, que básicamente es aquel que va a establecer decreto ley, ¿no es cierto? Estamos hablando de una ley, pero básicamente se trabaja como ley, que nos trabaja, bueno, que nos desarrolla cuál es el procedimiento coactivo fiscal, ¿no? A ver, ¿qué pasa? El proceso coactivo fiscal en Bolivia tiene pues su origen precisamente en este decreto ley que les estaba comentando, ¿no? El 14.933 de septiembre del 77, si no me equivoco, que básicamente aprobó lo que es la ley del procedimiento coactivo fiscal. Entonces, esta norma, promulgada en tiempos, lógicamente, de gobiernos de facto, porque estamos hablando de decretos ley, como les decía, estableció un procedimiento bastante especial, pero de naturaleza coactiva. ¿Para qué? Precisamente para el cobro de deudas a favor del Estado que derivan de lo que son las responsabilidades civiles. Más adelante, lógicamente, en 1990, ¿sí? 90, tenemos ya la ley 1178, ¿no? Que en realidad le dio rango de ley a este procedimiento coactivo fiscal. Actualmente sigue vigente, aunque lógicamente con ciertas modificaciones importantes que vamos a ir comentando poco a poco. Quizás para los que no conocemos este proceso emergente, surge una pregunta que es, ¿en qué consiste este proceso? Bien, en términos sencillos, el proceso coactivo fiscal es pues un juicio ejecutivo, básicamente de recuperación de dineros, que entabla el Estado, lógicamente a través de sus entidades o propiamente la Contraloría, contra quienes, contra funcionarios o quizás terceros, como habíamos establecido ayer, para cobrarles montos de dineros que la administración ha determinado que le debe al Estado. Entonces, se le llama activo porque permite perseguir cobros, perdón, se llama coactivo porque se basa en un título con fuerza ejecutiva, es decir, podemos asimilarlo a un título de crédito, ¿no es cierto? Y este título con fuerza ejecutiva permite, pues, seguir el cobro de manera expedita, ¿no? Sin ningún problema, inclusive en algún momento ejercitando medidas, pues, coercitivas si va a ser necesario. No, hay que aclarar quizás que el proceso coactivo fiscal no es un juicio ordinario civil, es decir, es uno de naturaleza especial, donde precisamente se discuta el tema de la responsabilidad, ¿no? Entonces, aquí, en este tipo de proceso coactivo fiscal,
se presume que ya está establecida en sede administrativa el tema de responsabilidad de devolución dineraria por un daño económico al patrimonio del Estado. No, hay un poquito de detalle. Este decreto que les estoy comentando, el 14933, no, sus apartados iniciales tiene un bagaje de ciertos principios muy interesantes. Ya, lo voy a ir generalizando, ya. Hace referencia a que el proceso coactivo fiscal se tramitan ante la jurisdicción de la Contraloría General del Estado, ya con sus propias normas y lógicamente ante un vacío vamos a remitirnos a la procedimental más apreciada que es en este caso el procedimiento civil. Bueno, ahora el procesal civil. Entonces, este decreto que es tan importante tenerlo, aunque haya sufrido sus modificaciones, señala también que no entrarán en esa jurisdicción temas puramente civiles o penales ajenas a lo fiscal. O sea, como que ahí ya determina la independencia de este proceso coactivo fiscal como un proceso emergente que viene de una responsabilidad civil o fiscal. Entonces, básicamente se ha delimitado a este tipo de proceso a daños contra el Estado. Ya, eso es importante aclarar. Este decreto también no, nos explica ya un poquito cuál ha sido cuál es bueno, en realidad no se explica, reconduzco el desarrollo del procedimiento. Nosotros, por tema de tiempo, vamos a ver algunos puntos clave, ¿no es cierto?, de ese alcance legal original como tal, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo un poquito en cuenta. Bien, creo que ahora está en mi siguiente presentación lo que les decía. Bien. ¿Cuáles son el tema de las etapas y nudos problemáticos? Comencemos con las etapas. No lo he traído en un esquema, que lo voy a hacer bastante sencilla propiamente la explicación. Ya estamos hablando del desarrollo del procedimiento. A ver, como les he ido explicando así bastante sencillo, todo comienza con un instrumento que tenga fuerza coactiva de cobro. Estamos hablando de un título coactivo. Les explico. Eh, el decreto supremo con sus modificaciones nos enumera en su artículo 3, si no me equivoco, documentos que habilitan el inicio de este tipo de este proceso coactivo fiscal. ¿Cuáles son esos documentos que son conocidos como títulos coactivos? Entre el primero que vamos a encontrar está el tema de los informes de auditoría de contralorías, que bueno, deben ser aprobados por el contralor y acá pues en este informe se va a establecer cargos de sumas líquidas y exigibles de dinero, o sea, estos informes tienen que cuantificar un daño concreto contra el patrimonio del Estado. Entonces, informes de auditoría son el documento base para iniciar también un proceso coactivo, de la Contraloría, ¿no? Tal vez también se puede iniciar por informes de auditoría interna o procesos administrativos internos igualmente aprobados por autoridad competente que también tienen que explicar o señalar montos líquidos exigibles. Es decir, que lo explico mejor, tanto un dictamen de responsabilidad civil de la Contraloría, como por ejemplo la resolución final de un sumario administrativo con daño determinado en una entidad, son títulos coactivos. Entonces, son algunos documentos bases para iniciar el proceso coactivo, ¿no es cierto? Porque establecen responsabilidad y también montos líquidos y exigibles dinerarios, ¿no? Por afectación al patrimonio del Estado como tal. Entonces, esto es interesante porque nos permite comprender cuál es la razón de ser de estos títulos coactivos, es decir, su naturaleza jurídica. A ver, sucede que, les explico, estos títulos coactivos hacen en ocasiones, tienen esa característica de considerarse como sentencias previas, ¿ya? ¿Por qué? Porque implican que ya en la sede administrativa, lógicamente a través de un proceso interno, descargo de pruebas, presentación, etcétera, etcétera, mm, ya se ha determinado quién debe pagar, ¿no? Y cuándo. Entonces,
eso le otorga esa fuerza jurídica que necesita, es decir, tiene suficiente fuerza esa determinación para que el Estado, sin necesidad de un nuevo juicio sobre el fondo, lo ejecute coactivamente, ¿no? Si me dejo entender. Entonces, eso es interesante. No obstante, creo que también es bueno aclarar un tema de límites, es decir, si de repente no existe alguno de esos títulos, no se puede pues iniciar el coactivo. Pero, ¿y si el título fija un monto? Ya el proceso coactivo no debate ya la existencia del daño en sí, porque eso ya ha sido determinada por este título. Lo que ese debate ya ha quedado cerrado, para que me entiendan, administrativamente. Sin embargo, puede haber algún tema de excepciones que la misma ley prevé, ¿no? Que vamos a ir viendo un ratito más esos detalles. Entonces, ese es un punto importante que hablar. Está decreto supremo, la 1178, algunos decretos reglamentarios, ese bagaje normativo. eh, También sería bueno que hablemos. Nos hablan acerca de la jurisdicción original en la Contraloría. A ver, ¿qué sucede? Am, Años atrás, bueno, en realidad, bastantes años atrás se concibió de forma inicial que estos juicios se tramiten dentro de la Contraloría, es decir, ante jueces coactivos designados en esa institución. Entonces, el Contralor General y los contralores actuaban pues como autoridades jurisdiccionales coactivas. Esto que les estoy comentando le daba cierta celeridad, rapidez, ¿no es cierto? Precisamente a la administración para que cobre ese aspecto económico. Ya con la nueva constitución política del Estado, a ver, esto ha cambiado con la nueva constitución política del Estado, ¿no? Que ya ha separado un tema de funciones, es decir, que esta potestad cuasi judicial, si podemos decirlo, de la Contraloría ha sido revisado. Entonces, precisamente la ley del órgano judicial, que es la ley número 025 de 2010, ya ha dispuesto que la jurisdicción coactiva fiscal pase pues al Tribunal del Poder Judicial, ¿no? Es decir, a los órganos de justicia ordinaria. Entonces, ahora en la práctica, hasta que se implementen nuevos juzgados específicos, se han habilitado jueces públicos para conocer estos coactivos fiscales. Bueno, frecuentemente es en materia de trabajo o administrativa, ¿no? Entonces, en la actualidad, eh, un proceso coactivo fiscal se inicia presentando la demanda ante el juez público de turno del órgano judicial, no competente en lo coactivo fiscal. Ya no lo resuelve propiamente la Contraloría, ¿no? Por eso les empezaba con un poquito del retroceso de los años para que me entiendan. Entonces, la Contraloría o la entidad se constituye en parte demandante, ¿no? Eso sí, es por un tema de garantismo. Entonces, esto, lo que trato de explicarles es que estas modificaciones por la ley del órgano judicial del 2010, lo que ha buscado es ampliar las garantías, es decir, que haya un juez imparcial del Poder Judicial, pero mantiene la esencia ejecutiva del proceso, ¿no? Esas características que les decía. Entonces, eso nos permite hablar de su alcance real, realmente, su alcance real, perdón, de este proceso coactivo. ¿Qué pasa? El coactivo abarca lo que va a ser a todos aquellos obligados a resarcir daños al Estado, sean servidores públicos, ex servidores, o inclusive particulares que participan en el daño o se benefician económico al Estado o se benefician indebidamente de él, ¿no? A ver, un ejemplo muy común, ¿no? Es, por ejemplo, bueno, perdón la redundancia, un ejemplo muy común sería tal vez eh, una empresa proveedora que por alguna razón ha ocasionado un perjuicio, tal vez un sobreprecio en el contrato. Entonces, puede ser demandada coactivamente junto al funcionario que autorizó el pago, y es algo que muy comúnmente se da, ¿no es cierto? Ambos son, pues, como habíamos hablado ayer, solidariamente responsables. Entonces, también es importante el, notar que la Contraloría ha indicado que si la entidad pública no inicia el coactivo cuando corresponde, es decir, ante el conocimiento de un hecho que ha afectado el patrimonio del Estado, lo puede iniciar directamente, ¿no?
Entonces, esto es para no dejar impune lo que es precisamente el resarcimiento. Entonces, a ver, y quiero aclararles, quizás estoy dejando de lado esto. Yo les he mencionado que la ley 1178 ha elevado a rango de ley el procedimiento coactivo fiscal. ¿Qué significa esto? Significa que aunque ese famoso decreto que les mencioné, 14933, proviene de un gobierno no democrático, fue convalidado y sigue plenamente vigente como una ley del Estado de la República, solo que se lo ha adaptado y aún continúa en adaptación al orden institucional en cuanto a esa competencia judicial que les hablaba hace unos minutos. Entonces, en suma, es no más bueno conocer el fundamento legal del coactivo fiscal, porque es bastante sólido y es bastante antiguo. Y por supuesto tiene pues un objetivo central, ¿no? Ese eje que es el resarcimiento que les hablaba, que es básicamente asegurar que el que la hace, la paga, pero económicamente, ¿no? Entonces, el tema de la práctica siempre muestra, ¿no? Que ese objetivo debe cumplirse, ¿no? A ver, vamos a tratar de ver eso un poquito más adelante. Entonces, antes de continuar con ese avance, mm, quizás solo a manera de conocimiento sería bueno, porque tal vez lo encuentren en alguna lectura de la bibliografía que está en la plataforma. Un dato importante, la ley 1602 del 94, si no me equivoco, la ley el 1602 de 1994 ha modificado un aspecto muy, muy importante. Aquí lo voy a anotar. Modificó un aspecto muy importante del alcance coactivo, que es la posibilidad de prisión por deuda. ¿Ya? Originalmente, esto es interesante, ¿no? Pero bueno, a ver, solo les comento. Originalmente ese decreto que les mencionaba, el 14933, para no olvidarnos, ¿no? Permitía dentro de sus articulados que ya una vez ejecutoriado el pliego de cargo, se emita mandamiento de premio contra el deudor, es decir, podría ordenarse su arresto para coaccionarlo y que pague, o sea, obligarlo a que paguen. Esto era una figura conocida como prisión por deudas, permitida en aquel entonces. Pero precisamente la ley 1602 del 94 abolió esa posibilidad, no la dejó sin efecto, estableciendo que en las obligaciones de naturaleza patrimonial, incluyendo las obligaciones fiscales que son coactivas, no procede el apremio corporal del deudor. Entonces se ha derogado ese contenido de artículos y se dejó sin aplicación como tal. Entonces, desde entonces, para cultura general, nadie puede ser encarcelado por no pagar un coactivo fiscal, ¿no? ¿No? El cobro se hace vía bienes y no de cuerpo. Esto ha sido interesante porque viene de una armonización de protección de derechos humanos, ¿no? O sea, prohibición de cárcel por deudas privadas, salvo el tema de pensiones alimenticias, el tema laboral, ¿no? Así que al hablar de alcance, creo que es importante nomás también aclarar ese detallito, ¿no? Entonces, volvemos al tema de cómo inicia el proceso. Ya habíamos hablado del título coactivo, ¿no? Es decir, es el elemento medular para que dé inicio este proceso como tal, ¿no es cierto? Entonces, en la práctica, un poquito para ir explicando, un título coactivo fiscal, les reitero, para no perder la ilación, es pues el documento o acto administrativo que en el fondo va a establecer la obligación, esa obligación de pago a favor del Estado. ¿De qué? De una cuantía líquida y exigible y que habilita esa ejecución coactiva, ¿no? Como les he explicado. ¿Qué formas toma? ¿Qué formas toma? Bueno, como hemos visto, puede ser un informe de auditoría de la Contraloría, aprobado, informes o procesos internos aprobados que ambos tienen que determinar un monto líquido y también exigible, ¿no es cierto? Entonces, eso para tenerlo nuevamente presente y bueno, entramos, ¿no? A este tema de las etapas. Ah, eh, hay quizás aquí, bueno, vamos por partes mejor, ¿ya? Pasemos a estas etapas del proceso coactivo fiscal. Como les digo, no les he traído un flujo, porque, bueno, creo que lo voy a explicar bastante somero, tal vez, para mejor situación de cultura también, ¿no? General. Presentación de demanda coactiva. Bien,
Todos sabemos que una demanda, bueno, quiero comentarles que una demanda es básicamente una pretensión, un requerimiento que hace una persona que tiene un interés a una autoridad competente que puede administrar jurisdicción, es decir, administrar justicia. Entonces, en este caso, ¿no es cierto? Estamos hablando de deudas contra el Estado. Entonces, lo que sucede es que la queja va a venir por parte, puede ser por parte de la institución pública, por parte de un ente regulador como tal, o quizás en este caso sí, vamos a manejar esos dos para ir trabajando. Entonces, la presentación de la demanda coactiva, digamos que en el caso de un proceso de oficio, ya, me refiero a que no han esperado que haya una denuncia, sino la institución lo hace propiamente. La Contraloría misma, que es la institución, va a emitir una nota de cargo, ¿no es cierto? En esa nota de cargo, pues va a explicar a detalle, debidamente fundamentada, normativa, motivada, es decir, cuáles son los motivos para emitir esta nota de cargo y la responsabilidad dineraria, por así decirlo, de la persona, ¿no? Emite una nota de cargo y con esto prácticamente inicia el proceso, ¿no es cierto? Y esto es bueno aclararlo, sin demanda judicial. Les estoy recordando un poquito. Eso era antes, ¿no? Hoy usualmente la Contraloría, ¿qué hace? Dijimos, presenta una demanda ante un juez adjuntando ahora este dictamen como un título. Es decir, tiene que elaborar una demanda que debe cumplir una serie de requisitos, por ejemplo, la autoridad competente a quien se dirige la demanda, la sumosíntesis generales del demandante, sus datos básicos generales del demandado, lo propio, la relación de hechos que decimos el cuentito que ha pasado, la fundamentación jurídica, el petitorio, ¿no? Y ahí viene los otros sís que significan algo más, ¿no? Sea producción de prueba, presentación de prueba, quieren producir prueba, alguna medida cautelar tal vez, y muchos otros aspectos más, ¿no? Ya, esos más o menos los requisitos que van a presentar una demanda. La estructura puede variar un poquito porque ya es el estilo de cada jurídico como tal, ¿no? Entonces, se va a presentar, lógicamente, el documento base va a ser el dictamen, el título, ¿no es cierto? Con el cual se determina una responsabilidad, ¿no? Eso ahí va lo que les explicaba, ¿no? Cuando el caso, o digamos, en el caso de proceso por demanda, es decir, mediante una demanda, la entidad pública afectada representada, lógicamente, legalmente, presenta esa su demanda coactiva fiscal, como les decía, ante un juez competente, ¿no? Adjunta ese título e indica necesariamente contra quién va a ir y el monto, eso es muy importante, me olvidé decirles, y el monto. Entonces, les reitero, esta demanda debe cumplir pues una serie de requisitos formales que ya les he explicado, ¿no? Ahora, si de repente esa nuestra demanda, una vez que la presentemos ante el juez, resulta oscura, contradictoria, no está bien, no existe cohesión entre los párrafos, no es comprensible, no las pueden observar por que sea oscura o contradictoria. ¿Ya? Entonces, o insuficiente. Entonces, el juez nos va a decir, aclare este aspecto y que es muy preferible a que no lo rechacen, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener que nosotros aclararlo y presentar las aclaraciones correspondientes, ¿no? Entonces, pues, reconduzco esa explicación, ¿no? Bien, aclaramos, digamos, nos hayan observado o no, pero la demanda ingresa, significa que la va a admitir. Es decir, si la demanda está en forma, cumple todos los requisitos, el juez coactivo que hace, admite esta demanda. Entonces, al admitir, va a dictar dicta un auto de admisión, ¿no? En el cual generalmente ya ordena algún tema de medidas precautorias, es decir, medidas que resguarden el cobro o la recuperación del dinero, ¿no? Pueden ser, no lo sé, anotaciones preventivas, pueden ser alguna medida para no innovar, no contratar, no vender, etcétera, etcétera. Cualquier otra medida que resguarde los bienes ahora del demandado y estos formen parte de que en su momento puedan permitir el pago de la deuda. ¿No es cierto? Lógicamente, ahí va a empezar a emitir, va a emitir la nota de cargo para notificar al demandado. Esto es importante. ¿Por qué? Porque el juez no espera. Ya, simultáneo a admitir,
lo que va a hacer es retener los bienes para asegurar el cobro. Algunos llaman en la jerga normal congelar cuentas también, ¿no? Es retención de cuentas bancarias en realidad. Explico un poquito mejor, ya algunas medidas precautorias más, porque no solamente puede ir contra los bienes del deudor, puede plantear, por ejemplo, arraigo, ¿no? Contra el deudor, que es prohibición salir del país, retención de fondos en cuentas bancarias, anotaciones preventivas de la nota de cargo en la Oficina de Derechos Reales sobre todos los inmuebles que estuvieran registrados con el deudor, puede hacerlo también en tránsito. Entonces, todo esto, pero con el fin de que el responsable no sea insolvente o que no se fugue, ¿ya? Algo importante que acá decirles que la notificación al demandado debe hacérselo de forma personal o por cédula en su domicilio que nosotros conocemos, que está registrado ahora en el CEDES y en la Corte Electoral, ¿no? También, ¿no es cierto? Y una vez notificado, el demandado tiene 20 días para presentar sus descargos, ¿no? Para presentar su defensa. Si de repente no encontramos al deudor, no ha sido habido, procede, ya, bueno, se lo puede notificar por cédula, que personalmente o por cédula, ¿no? Cuando pegan ahí la demanda en las puertas. Si no sabemos dónde está, pues procede la notificación por edictos, ¿no? Lógicamente previo informe y todo lo demás. Entonces, una vez notificado por edicto, se han debido ver bastante en algunos periódicos, ahí en clasificados y todo ello. Se le otorga si es notificado por edictos, porque no sabemos dónde es o su domicilio es algo genérico. No lo sé. Por ejemplo, hay muchos domicilios registrados como calle 20, calle Pavón, así sin más, ¿no? Entonces le van a otorgar más o menos 40 días, perdón, 40 días para responder, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante el tema de la notificación? Porque, bueno, la notificación de cargo es el momento el que el demandado, pero la notificación va a ser el momento en que el demandado va a tomar conocimiento formal de lo que han iniciado en su contra. ¿Sí? ¿Hay errores en las notificaciones? Sí. Por lo general, cuando sucede esto, el contrario va a alegar vulneración a su derecho a la defensa, porque ¿cuál es la finalidad de la notificación? Poner en conocimiento de una persona una actuación judicial. Entonces, es muy importante saber dónde uno vive. Sin embargo, una vez que nosotros, digamos, fuésemos notificados con una demanda de proceso coactivo fiscal, no solamente estamos en la opción de presentar una respuesta o descargos, también podemos presentar lo que se llaman excepciones. Excepciones son medios de defensa que la ley nos establece. Ya, a ver, les explico. Una vez notificados con la nota de cargo, que es el auto de admisión, conjuntamente con el auto de admisión, tenemos, como dijimos, 20 días, ¿no es cierto? Si es personal o por cédula, y 40 si es por edicto, para oponer nuestra defensa. Ahora bien, como les decía, la ley también limita estrictamente las excepciones admisibles, medios de defensa, ¿no? Hay bastantes en el Código Procesal, bueno, el nombre del Código Procesal nos nombra algunas, pero en el caso del coactivo fiscal, por ejemplo, nos habla sobre falta de jurisdicción o competencia del juez. Ya esto puede ser por un tema de materia, por un tema de territorio, es decir, pues tú no eres competente para conocer este proceso, por muchas razones, ¿no? Puede ser por territorio, digamos, ¿no? Que es lo que generalmente sucede. Un caso es en la ciudad de La Paz y que lo planteen aquí, tal vez por un error del juez es admitido, por un error. Ya venimos y le planteamos la excepción, le decimos, tú no eres competente, el hecho sucedió en La Paz. Podría ser, habría que jugar un poquito con ese tema de las competencias, que ya hay las reglas de competencia en el Código Procesal Civil también. La falta de personería del demandante o demandado, no lo sé, pues no. Que tal vez el poder o el tema de la representatividad del que ha presentado la demanda ya expiró, lo cambiaron, dejó, cesó sus funciones, renunció, etcétera, etcétera. No, el demandado, su apoderado, no tiene las facultades explícitas, aunque ya hay una jurisprudencia ahí que lo permite. Otro sería la litispendencia, que existe otro proceso pendiente sobre lo mismo. Le han iniciado dos procesos. Esto no significa que, aunque le hayan iniciado un administrativo y un penal, se puede usar la litispendencia para decir primero que se resuelva el penal y luego el administrativo. No, no funciona como lo hemos explicado así. El tema de el modo de defensa de pago, porque puede ser que
si bien ha existido una responsabilidad como tal, y advertido de la realidad la persona y tomando conciencia, pues decide cancelar esa deuda que se ha determinado como daño al Estado. Entonces ya nos inicia un proceso, el proceso continúa. Una vez notificados, decimos un momentito, aquí está mi boleta de pago, no le debo absolutamente nada al Estado. Y es algo complejo, ¿no? Porque esas deudas hasta inhiben o no permiten o limitan en alguna ocasión el ejercicio de otros derechos, ¿no? Como por ejemplo el ser un candidato elegible para presidencia, digamos, del Estado, ¿no? Creo que le pasó a Jaime Dun, lamentablemente, ¿no? Bien, cosa juzgada, aquí así, otra excepción sería cosa juzgada, quiere decir, aquí ya lo tengo anotadito, que ya se hubiese juzgado ese detalle, ¿no? En otro tipo de proceso. Y hay una sentencia en calidad ejecutorial. Ah, se da poco porque, bueno, proceso sobre proceso, ya hay un sistema de identificación, ¿no? Cuántas veces presentamos los procesos y compensación, que es algo que se da bastante, ¿no es cierto? Por ejemplo, si van a determinar nuestra responsabilidad, en ese momento no tenemos líquidamente el dinero, muy líquido, pero sí tenemos un bien que podría cubrir el monto determinado en la nota de cargo. Entonces, compensamos con ese bien inmueble siempre. Esto, bueno, va a tener que ser negociado y conversado entre las partes, ¿no? Ahora, si ese bien inmueble sobrepasa el dinero adeudado, es restituido este, ¿no es cierto? Puede trabajarse con compensación mediante la interacción también con la autoridad competente, ¿no? Eso es muy, muy importante. Mm, Habría que ver, ¿no? Entonces, un poquito ahí sobre las excepciones que les quería decir. ¿Se puede plantear? Sí, generalmente lo plantean para tratar de dilatar un poco, tardar el proceso, ¿no? Para conseguir el monto, tratar de pagar, ver alguna situación de compensación. Sin embargo, aquí también es importante decirles que una vez notificados, podemos presentar pues todos los medios de prueba o descargos, ¿no es cierto? Que sean justificativos, que en realidad son justificativos, ¿no es cierto? A ver, paralelamente, si el demandado, por ejemplo, considera que no debe pagar o no debe pagar todo lo que le están determinando, puede pues presentar descargos, ¿no es cierto? A esa nota de cargo, como hemos dicho, en los 20 días. Si es notificado personal o por cédula y 40 si es por edicto. ¿A qué nos referimos con descargos? A pruebas que vayan a demostrar, por ejemplo, que el daño no fue tal como lo describe, o que tal vez él no ha sido responsable. Aunque la ley no permite excepciones sobre el fondo, ¿no? Sí
Ahora sí, ¿cómo están? Un pequeño problema de internet. Vamos a continuar, por favor, un ratito con la cámara apagada para tal vez restablecer, aunque según esto tengo buena señal. Pero bueno, bien, les hablaba, ¿no? Estábamos hablando de la presentación de descargos y un ratito ha sido un poco rápido explicado las excepciones. ¿Verdad? Podemos presentar pruebas que demuestren, como les decía, que el daño no fue tal o que no ha sido responsable la persona, ¿no es cierto? Y precisamente, pues, en este caso, el juez coactivo tiene esa facultad de analizar la documentación presentada por el demandado. Si fuese así, digamos, y el demandado logra, así, por todos los medios posibles, demostrar, lógicamente dentro del margen limitado, que ha existido, no lo sé, un error en el cálculo de la deuda líquida, el juez podría reducir el monto, si eso se demuestra. Si se demuestra que ya pagó parte, también podría de alguna manera, bueno, en realidad va a rebajar del monto establecido en la demanda, porque hay que ir ajustándolo en el camino, ¿no? Entonces, sin embargo, en la práctica, y esto es también a criterio de los jueces, dado que lo que se juzga es muy sumario, es decir, rápido, esas reducciones no son comunes, ¿no? Salvo el error de evidente en el título. Pero ahí ya va a venir la estrategia propiamente del abogado, ¿no es cierto? Que va a ir trabajando poco a poco. Entonces, este es un punto un poquito ambiguo por la ley porque también deja un poco a la discrecionalidad de la autoridad competente, ¿no? Bueno, pero se valora, ¿no? Se va valorando a detalle cada una de las pruebas y siempre hay que estar atento a las determinaciones o establecimientos de la autoridad para que también de no ser correcto o exista una transgresión al derecho de la persona, apliquemos los medios de impugnación necesarios, no los medios de reclamo. Entonces, ahí luego el procedimiento nos habla del pliego de cargo y el tema del plazo de pago voluntario. A ver, ¿qué sucede? Si, digamos, ha vencido el plazo para presentar descargos, ¿no? Y no hay ninguno presentado por parte del que se le está siguiendo el proceso, o de repente se ha presentado esto, si se resuelve mantener un monto pendiente, lo que va a hacer el juez es emitir un pliego de cargo definitivo, ¿no? Y le va a dar 5 días improrrogables a la persona para pagar esa deuda bajo conminatoria, ¿no? De apremio como algo coercitivo, ¿no es cierto? Lo que ya habíamos hablado. Explico, si en esos 5 días el deudor de repente ya ha advertido de que tiene que pagar sí o sí, de repente quiere proponer un plan de pagos, ¿no es cierto? La ley le permite ofrecer pago depositando no menos, pero del 50%. Creo que se mantiene todavía ese detalle y proponiendo plazos para el saldo, algo así como un plan de pagos, pero bastante corto, ¿no? Estamos hablando del 50% y el otro 50%. El juez puede aceptar esa oferta y aprobar pagos, dependiendo la situación. Ya, esto no es, que se entienda, no es una suerte de oportunidad final de arreglo antes de pasar a a la fase de ejecución. Ya, no se trata de una conciliación con la parte directamente, porque las conciliaciones sobre deudas dinerarias con el Estado no están permitidas, ¿no? Así lo establece la ley del órgano judicial. Por el tema de la imprescriptibilidad también, ¿no? Va en ese sentido. ¿Y qué pasa? Aquí es algo interesante tal vez comentarles que el tema de intereses y actualizaciones, bueno, ¿a qué voy? El proceso coactivo devenga, si no me equivoco, en un interés penal del 3% anual sobre el monto desde la fecha de la nota de cargo, es decir, corre un detalle de interés y es permitido por la ley. Entonces, si era un caso de contratos, en realidad rige el interés comercial bancario para ciertos supuestos, ¿no es cierto? Pero hay un tema ahí bastante interesante sobre la acumulación de intereses también. He explicado ahí un poquito. Voy a cargar un flujo ahí también a la plataforma para que vayan bien. Bien, si digamos hemos ido acabando la fase de pruebas, ya tenemos ahí un pliego de cargo final que es como una resolución, una sentencia que les decía, no estamos pues de acuerdo con ese detalle. La ley nos prevé recursos de qué, recursos de impugnación, de reclamación, para que me entiendan, de reclamo, ¿no es cierto? Que es un derecho constitucional.
Está establecido en el artículo 108, parágrafo 2 de nuestra Constitución Política del Estado. Entonces, podemos apelar en primera instancia, es decir, no estoy de acuerdo con lo que ha dicho este juez, que otra instancia superior lo revise. Estamos hablando de los vocales del Tribunal Departamental de Justicia. ¿No? No estoy de acuerdo con lo que ha dicho el tribunal, los vocales del tribunal de sala, ¿no? La sala coactiva. Ya planteamos, ahorita les explico, pero quiero que sepan los nombres, casación. Se va a ir a Sucre siempre y cuando cumpla los requisitos. Pero les explico. Ya contra las decisiones del juez coactivo, como les decía, en primera instancia procede el recurso de apelación, ¿no es cierto? Sin embargo, recordemos que lo que acabo de decirles, ¿no? Que se apela ante una sala del tribunal. Esta se llama sala social administrativa, mejor dicho, ¿no? Y bueno, estos van a emitir lo que es un auto de vista, que también es una resolución que puede confirmar, de repente, revocar la pliego de cargo final o anular, en el mayor de los casos, ¿no? Si digamos confirma, uy, nos confirma, decimos, sí, tú tienes que pagar, lo que ha hecho el juez está todo bien, pues nos vamos al recurso de casación. No obstante, a ver, les explico un poquito mejor. Una vez que nosotros nos notifican con esta resolución, que como una sentencia, ¿no es cierto? Decimos, no estamos de acuerdo, tenemos 5 días para apelar, ¿no? Ante la misma autoridad y le decimos, no estoy de acuerdo, quiero que lo revise otro más, otro superior. Ya, y ahí emite la resolución de segunda instancia, esta sala que les decía, ¿no? Y eso permite la presentación del recurso de casación o de repente el recurso directo de nulidad. Entonces, a eso se va a ir al Tribunal Supremo de Justicia. Ahí se agota lo que es la vía ordinaria, ya la vía ante el juez. Ahí se agota. Si no estuviésemos de acuerdo todavía con lo que ha dicho el Tribunal Supremo de Justicia mediante su auto supremo, que es lo último, la última resolución en la instancia ordinaria, ¿dónde nos vamos? Nuestros abogados van a tener que plantear lo que es una acción de amparo constitucional. Seguramente porque ha habido una mala fundamentación, una mala motivación, de repente se van a animar a decir una mala valoración de prueba, una implicación incorrecta de la ley. Para eso ya hay reglas necesarias. El Tribunal Constitucional no es un revisor de los actos que ya han sido revisados por otras autoridades, pero cuando se alega y se demuestra vulneración de derechos, va a ingresar a revisar todo lo detrás, ¿no? Entonces tampoco es plantear por plantear, hay que saber plantear, ¿no es cierto? Entonces, en conclusión, así explica un poquito rápido. Eh, digamos, en términos de tiempos, de plazos, un coactivo bien llevado puede demorar pocos meses, como varios años. ¿Ya? Y cuando se plantean los recursos, ya es más complejo, ¿no? Pero, ay, nos hemos olvidado, ejecución forzosa. A ver, les explico. Si el deudor no paga voluntario, reconduzco un poquito, ¿ya? Me salté el tema de ejecución. Por ejemplo, si el deudor no paga voluntariamente la deuda, ya saben que les ha dado 5 días tras el pliego, no hay recursos, no apela, nada, no ha depositado 50%, etcétera, etcétera, se va a pasar a la fase de ejecución forzosa. ¿Qué implica? Implica hacer efectivas las medidas precautorias que les había hablado, ¿no? Entre ellas vamos a encontrar los embargos, los remates, se va a recaer sobre los bienes del deudor, ¿no? Se va a emitir el mandamiento de embargo. Luego viene el remata en subasta pública de esos bienes embargados. ¿Para qué? Para conseguir el dinero, ¿no? Y ahí hay todo un procedimiento para lo que va a ser el remate. Si alguna otra tercera persona creyera tener también derechos o mejores derechos eh, sobre los bienes del deudor, pues va a tener que plantear en su momento lo que es una tercería de dominio excluyente, o sea, una oposición a que el Estado recupere su dinerito, ¿no? Pero eso se va a determinar, ¿no? Lógicamente, en un orden de prelación, a quien tienen que pagar con bienes de un deudor está siempre pues, el Estado, ¿no? En primera instancia siempre está el Estado. Hay un orden, hay de privilegios, se llama, para ver
¿A quién pagan primero? Cuando el deudor tiene varios acreedores, ¿no? Y se rematan sus bienes. Puede darse un concurso también, ¿no? O sea, agrupar a todos los acreedores y rescatar lo que pueda. O voluntariamente el deudor dice, no tengo plata, tengo deudores, tengo bienes, aquí está, se los pongo a su disposición y ya el juez es el que determina la distribución de eso, ¿no? Eso es importante. Ayer les hablaba sobre algunos aspectos interesantes, prescripción, cuantificación y notificación, que bueno, esta notificación ya lo hemos expuesto, puede generar nulidades cuando no está bien. La cuantificación va a ser la determinación líquida del monto que se debe pagar. Este tema de la prescripción es interesante de la acción coactiva, ¿no? Y les decía, a ver, sé que los voy a cansar, pero bueno. Si bien la constitución política del Estado, colegas, ahora establece el tema de la imprescriptibilidad para daños por corrupción, es decir, no prescriben las deudas contra el Estado, artículo 3, 24, 26 de la Constitución, hay muchos casos de daños que no encajan en el término grave daño económico por corrupción. Podrían ser negligencias, daños menores o quizás obligaciones fiscales de otro tipo. Entonces, y es un criterio, ¿no? Es un criterio. Según la ley 1178, como les decía, la responsabilidad civil emergente prescribe en 10 años. Esto significa que si el Estado no inicia el proceso coactivo dentro de los 10 años desde que ha sucedido el hecho o tal vez última actuación del proceso, pierde ese derecho a cobrar. ¿No? ¿Cuál es el problema? En varias ocasiones, las entidades o la propia Contraloría han dejado pasar mucho tiempo para ejercitar esta su facultad de cobro. A ver, ejemplo, un daño ha ocurrido en el año 2005, pero la auditoría interna ha concluido el año 2015. Ya han pasado pues más de 10 años. Entonces, en teoría, ya estaría prescrita la acción civil, salvo que se podría argumentar que la última actuación que ha hecho, digamos, la Contraloría ha sido la emisión del informe mismo. Entonces, esto entra un análisis si puede o no eh, ser un efecto interruptivo del cómputo de la prescripción, o sea, un documento que detenga la prescripción y reinicie el cómputo de los 10 años, ¿no? Sucede que precisamente, ¿por qué les comento esto? Porque algunos abogados defensores han planteado la excepción de prescripción incoactiva y algunos jueces, aunque no lo crean, a un inicio, un par de años atrás, lo han admitido, han extinguido procesos. Ya ha sido pues considerado como un golpe letal este ejercicio de los jueces porque ha demostrado la demora administrativa en el resguardo de los intereses económicos del Estado. ¿Ya? Entonces, sin embargo, es un tema interesante de análisis, de estudio, de que si corresponde o no la prescripción, pese a que la misma Constitución dice que es imprescriptible, pero toda deuda puede prescribir. Entonces, ahí hay una antinomia, también un choque de disposiciones, que puede ser inclusive parte de un estudio de tesis, ¿no? Más aún cuando se trata de procesos emergentes. Pero es un criterio ahí, ¿no? Ahora ya no, ya directamente dicen es imprescriptible. Así la deuda que uno hubiese tenido con un banco del Estado, este hubiese pasado a otra cartera y hubiesen embargado nuestros bienes, etcétera, etcétera, es un lío. Pretender hacer eso por caducidad o por extinción, no nos dan curso, o sea, no levantan gravamen que dura 2 años, extendible a uno más según el Código Civil, porque hay una deuda contra el Estado, aunque sea de añazos atrás, ¿no? Nos dice el juez, es imprescriptible, no puedo caducarlo, nada. Y es que a veces uno quiere vender los inmuebles y todo ello, ¿no? Era un poquito rápido ahí, explicado, tal vez los voy a cansar. Pero vamos a subir un flujograma ahí para que podamos entenderlo mejor. Esta ya es la parte, pues, jurídica, ¿no? Qué bacán, está muy bajo en internet. Bien, ese es el primer proceso emergente, el proceso coactivo. Tiene muchísimas aristas, también mucho de actualización. Entremos al segundo proceso emergente, que es los procesos penales. ¿Sí? A ver, ahora lo pongo así. Vamos a ingresar a analizar la vía penal, o sea, cuando las irregularidades administrativas
se llegan a traducir en delitos. Entonces, ayer ya me adelanté un poquito, vamos a ir revisando los delitos que son más frecuentes en la gestión pública, ¿no? Es decir, como un informe, se me fue el nombre, de auditoría se llega a convertir o no en una imputación formal, es decir, una resolución eh, emitida por el Ministerio Público, que no es definitiva, ¿no? Pero que establece suficientes elementos de convicción de que la probabilidad de autoría, sobre todo, ¿no? Y de que la persona no quiere someterse al proceso y que se puede escapar. ¿No? Entonces, ahí viene un tema bien delicado porque genera una tensión entre el resultado de un proceso penal y lo demás, ese tema de los circuitos que habíamos hablado ayer, ¿no? Por eso les hablaba de esos circuitos. A ver, rapidito, ya habíamos hablado, pero veamos, acá se los he traído de una forma un poquito más didáctica para trabajar, ustedes lo pueden trabajar de esta manera igual en la comunidad de su hogar. Eh, los delitos, por ejemplo, más comunes que devienen de estos procesos emergentes es el peculado, ¿ya? El peculado. A ver, vamos a ver. Mm, Categoricémoslo correctamente. Se habla de delitos de apropiación y uso indebido de recursos. Ya, ahí estamos ya aclarando la idea, ¿no? Cuando hablamos de delitos de apropiación y uso indebido de recursos, considero yo que el prototipo, por así decirlo, el delito más adecuado sería el peculado, ¿ya? El peculado es donde el servidor público se va a apropiar, ¿ya? El servidor público se apropia o distrae dinero o bienes del Estado bajo su custodia en propio provecho. A ver, ejemplo, se me ocurre un cajero municipal, así rapidito, que se queda con fondos recaudados. En pocos casos, pero puede darse, ¿no? De hecho, este peculado es de los más graves porque tiene un tema, creo que no me equivoco, ahí está pena de 5 a 10 años de cárcel. ¿No? Malversación de fondos. Estamos hablando de gastos de fondos públicos, tal vez en fines diferentes a los que han sido previstos legalmente. Acá nuestro Código Penal boliviano contempla como una especie de modalidad de peculado o conducta económica este tema de la malversación, ¿no? Eso es muy importante. Aquí no había estado, no se me debe quedar. Ayer hablamos de la concusión, ¿no es cierto? Cuando un funcionario, abusando de esa investidura, de ese cargo, tal vez va a exigir o va a cobrar derechos no debidos a particulares, ¿no? O sea, el tema de la concusión es básicamente una extorsión desde el cargo, así de sencillo. El tema del enriquecimiento ilícito, es el servidor que al cesar en su cargo no puede justificar incrementos patrimoniales donde su gestión, ¿no? O sea, es bien delicado. En ese sentido, ¿no? De estos delitos de apropiación y uso indebido de recursos. Eh, Ahora podemos hablar quizás, uy, se me perdió el cursor, que apareció, ok, del delito de cohecho y corrupción propiamente dicha, ya, así, agrupándolos para correr con la explicación. A ver, ¿a qué voy? Cohecho pasivo, hay cohecho pasivo y cohecho activo, ya, pero en sí están relacionados bastante con la corrupción, lógicamente, y una apropiación ahí también de dineros no correctos. Pero lo explicaremos, no, reconduzco, lo explicaremos mejor. Por ejemplo, hablemos de cohecho pasivo. ¿Qué es el cohecho pasivo? Básicamente se da cuando un servidor ah, que recibe o acepta dineros o algún tipo de dádivas, lo hace a cambio de hacer o dejar de hacer algo relativo a sus funciones. Es decir, es un servidor público que deja de hacer algo o hace algo contrario, aceptando dineros o promesas o dádivas. Es el clásico soborno, ¿sí? Lo sobornan para que deje de hacer o omita hacer algo. Reconduzco, no es que haga, en realidad es deje de hacer o omite algo, que deviene del soborno. Ese es el cohecho pasivo. Y el cohecho activo es cuando un particular soborna al funcionario, ¿ya?
Entonces, estamos hablando en sí de un delito que deviene del soborno, que es pues castigado por la ley 00004, de la ley anticorrupción, ¿no? Entonces, ahí va, eso es bastante interesante, el cohecho pasivo, el servidor que recibe dinerito, alguna dádiva a cambio de hacer, ahí está, corrijo de nuevamente, a cambio de hacer o omite hacer algo, ¿no? Hay un poquito de confusión. Y el cohecho activo dijimos que es el particular que soborna al funcionario, sencillo. Luego hemos hablado del uso indebido de influencias, ¿no? Los voy a cansar. El funcionario, en este caso, el debido, bueno, uso indebido de influencias, perdón, sería el funcionario que utiliza su cargo para conseguir algún tipo de ventajas o beneficios de terceros. Podría darse, no sé, en contrataciones, licencias, etcétera, etcétera. De hecho, este es el delito muy común en investigaciones, ¿no es cierto? Bastante. Hay otro delito que es, uy, se me fue ya, beneficios en razón del cargo que habíamos hablado ayer, ¿no es cierto? Cuando precisamente una autoridad por su cargo obtiene ventajas indebidas, ¿no es cierto? Se me ocurre un uso de vehículos o bienes para sí o para terceros que están fuera del objeto del objeto del cargo, ¿no? Hay algunos delitos. Voy a correr. Eh, Procesos emergentes que también que devienen de situaciones o auditorías internas determinadas son, podríamos hablar de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes. ¿No es cierto? A ver, el tema de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes están relacionados a esos delitos que son lesivos o negligentes y que afectan propiamente al Estado, a su economía como tal. Por eso les hablaba de resoluciones contrarias a la Constitución y contrarias a las leyes. A ver, se da cuando, lo explico sencillo, cuando una autoridad emite una resolución, o sea, resoluciones en general, ¿no es cierto? Sentencias y otras emiten una resolución o tal vez emiten una orden que es ilegal, ¿sí? Entonces, este tipo de delitos se aplica a autoridades que violan procedimientos o vulneran derechos deliberadamente. Por ejemplo, podría ser aprobar un contrato vulnerando una provisión legal expresa, ¿no es cierto? Por ejemplo, eh, no lo sé, que se explote algún tema de áridos en una zona protegida, digamos, ¿no? No haya las autorizaciones correspondientes y haya algo ha pasado, no se ha aprobado de forma ilegal. ¿No? Ahí podemos volver a hablar de incumplimiento de deberes, ¿no es cierto? El funcionario que ilegalmente omite, rehúsa o quizás demora un acto que tiene que realizar, ¿no? Y siempre el tema de incumplimiento de deberes, ¿no? En la televisión escuchamos, no, esta autoridad está omitiendo, está rehusando, está demorando. O el famoso conductas antieconómicas que lo coloqué acá. ¿No? Es bastante fuerte el tema, de hecho, de las conductas antieconómicas. Vamos a escuchar, creo, mucho de eso estos días por el cambio de gobierno. Y cuando se da cuando un servidor público abusa de su cargo o ha incumplido normas, perdón, abusando de su cargo, perdón, o incumpliendo normas, ¿no? Perjudica económicamente al Estado sin que medie beneficio propio necesariamente. A ver, ¿qué significa? ¿Es dónde está mi? A lo mejor. ¿Qué significa? Que de repente algún tema de decisiones negligentes, de decisiones absurdas de este servidor, produzca pues un daño. No lo sé. A ver, compra algo innecesario que termina desperdiciado, ¿no? Vendiendo tal vez bienes públicos por debajo de su valor. Se da mucho en la alcaldía los dos primeros, ¿no es cierto? Entonces, este delito de conducta antieconómica es como el central, ¿no? Es el más fuerte que pueden utilizar contra las personas, ¿no es cierto? Este tema de incumplimiento también, ya lo hemos visto, ¿no? Mm, Hay una serie también de clasificaciones, ¿no? Por bienes protegidos. Podemos hablar mm, de delitos de la función pública emergentes de corrupción sistemática. La ley 004 nos habla de empobrecimiento injustificado,
el tema del fraude, tema de el uso de instrumento falsificado, en el sentido de que si un funcionario usa un documento falso, eh, en sí, varios, uno que otro para no ir desarrollándolo todavía. Entonces, la idea es que es importante aclarar que no todo acto irregular, pero es pues un delito, ¿no es cierto? Pueden haber irregularidades administrativas que solo ameriten sanciones internas o civiles, pero no configura siempre tema penal, porque uno de los conceptos básicos de materia penal es que es de última ratio, es de última instancia. ¿Sí? Por ejemplo, un mal procedimiento sin daño, que no exista daño, quizás no encaje en ninguno de esos delitos u otros que no hemos nombrado. Entonces, el techo de que podría forzarse incumplimiento de deberes si se quiere, se ha vuelto un comodín, ¿no? Este tema del incumplimiento de deberes realmente se ha vuelto un comodín para hacer daño, ¿no? Entonces, es interesante nomás cómo va a ser el juego de los abogados ahí para hacer presión, porque en materia penal es pues para hacer presión, ¿no? Para hacer daño, para hacer presión. Entonces, eso es necesario nomás siempre puntualizarlo. Ahora, quizás para ir aclarando, y lo traje siempre en una presentación independiente, no olvidemos que el documento base siempre puede ser un informe, va a ser un informe de auditoría, un pliego ahí va a estar. Entonces, yo lo llamo del informe a la imputación. A ver, ¿qué pasa? Cuando la Contraloría o quizás otra instancia detecta un posible delito, porque hasta que no tengamos una sentencia ahí ejecutoriada que diga que nosotros somos culpables de un delito, pues se presume nuestra inocencia. Entonces no nos pueden decir delincuentes, ¿no es cierto? Entonces, cuando la Contraloría u otra instancia detecta un posible delito, como hemos visto ya y hemos ido hablando, pues se va a presentar una denuncia ante el Ministerio Público para muchos fiscalías. Es la fiscalía. Pero tal vez nos preguntamos, ¿realmente qué peso tiene ese informe de auditoría en un proceso penal? ¿Qué peso tiene? Siempre es bueno hacernos preguntas. ¿Qué peso tiene el informe? Bien, muchos piensan que ya con el informe de la Contraloría el fiscal tiene todo, tiene todo. Pero eh, en realidad el aspecto judicial no es pues algo automático, ¿no es cierto? No, a ver, vamos a analizar lo que les digo. El origen de la causa penal. ¿Cuál sería el origen de, dónde está el origen de la causa penal? Bueno, la denuncia de la Contraloría sería el origen, pero este tiene que ir junto a su informe, ¿no? Y que este informe en ocasiones es tomado pues como la base de todo lo desarrollo y que ya tenemos todo y que solo corresponde que le establezcan su pena. Sin embargo, sencillo, una vez presentada una denuncia, pues el fiscal designado va a iniciar pues el tema de la investigación, ¿no? El tema del informe, cuando se presenta una denuncia, una querella, que son las formas de inicio del proceso penal, ¿no es cierto? Es una etapa más que cumple la función de indicio, indicio inicial, porque se habla de indicios cuando se está investigando, ¿no es cierto? Entonces, no es algo que va, por el momento, lo explico mejor, no es algo que va, bueno, ya determinar la culpabilidad o no. De hecho, ya lo calculamos, ¿no? Ya los abogados saben que es un documento fuerte, que en juicio oral va a ser explotado ese documento y que puede generar una responsabilidad. Eso ya forma parte de la teoría de la defensa, si quieren ello, la teoría del delito que maneja cada abogado, ¿no? Entonces, no con ese informe ya se acabó todo, ¿no es cierto? Seguramente el fiscal va a tener que hacer todo, de hecho va a ser un proceso de investigación y va a determinar en algún momento si el hecho existió, si no existió, si hay el imputado, por una vez presentada la denuncia, son sus imputados, eh, ha participado en el hecho, o simplemente no hay elementos de prueba, aunque ese último es bastante cuestionado por la jurisprudencia, ¿no? Entonces, si digamos el fiscal va a decir, no tengo suficientes indicios que evidencian que tal persona hubiese cometido un delito como tal, pues con seguridad va a emitir lo que es una imputación formal, ¿no? O sea,
va a determinar el fiscal que tiene suficientes elementos de convicción de que sí se ha cometido el delito. Ya, entonces volvemos a la pregunta, ¿el informe de auditoría por sí solo basta como elemento de convicción? Una vez investigado, por lo general, la respuesta de los fiscales es que sí alcanza para imputar. ¿Sí? Pero recuerda, estamos en un proceso de investigación y el tema de la imputación no es pues todo, ¿no es cierto? Me refiero que el estándar de imputación no es muy alto. ¿Por qué? Porque con algún tipo de indicio razonable, algún tipo de indicio suficiente, el propio informe se imputa, ¿no? Para que se siga investigando y se den los mecanismos de seguridad de que una persona que podría haber generado un daño al Estado se someta al proceso, no se escapa. Por lo general, por eso lo utilizan como un elemento fuerte. El informe y es lógico, es completamente lógico, ¿no es cierto? Entonces, seguramente en esa imputación van a decir que hay suficientemente indicios de que fulano sí ha cometido el delito, ¿no es cierto? Sí ha cometido el delito. Y para que este fulano someta a la justicia, a la investigación, tal vez van a pedir, no lo sé, su detención preventiva en un recinto penitenciario de algún lugar o medidas de carácter personal, ¿no es cierto? Arraigo, arresto domiciliario, etcétera, etcétera. No puede pedir, ¿no? Eso habría que ver, ¿no? Lógicamente, durante el desarrollo de investigación siempre es bueno, dependiendo la parte donde esté, o bueno, por lo general, voy a hablar mejor de forma general, eh, quien va a generar mayor prueba debería generar después la parte que está siendo, en este caso, denunciada, el imputado, ¿no? Entonces, em, incluso el Ministerio Público, ¿no? Hablemos general, hablemos mejor así para comprender. Les quiero hablar de lo que es una investigación complementaria. Entonces, una vez imputada la persona, o sea, ahí está todavía procesada, el fiscal puede, pues, profundizar la investigación, ¿no? Puede pedir, por ejemplo, informes periciales contables, que da muchísima más relevancia. El Ministerio Público puede trabajar perdón, puede ratificar a los auditores como peritos o designar peritos forenses propios, ¿no? Para validar hallazgos. De hecho, debería trabajar con el IDIF, Instituto de Investigaciones Financieras. Eh, pero el tema del peritaje pues es complejo, ¿no? El peritaje de contable. Entonces, muchas veces los mismos auditores de la Contraloría son convocados también para declarar en calidad de testigos o peritos y van explicando ahí su informe. ¿Por qué esto? Tal vez se pregunten, porque en un juicio oral, ¿no? Donde se debaten los medios probatorios, todo ello, me refiero a los testimonios, peritajes, documentos, etcétera, para concluir si va a haber una sentencia condenatoria o absolutoria, ¿no? Muchas veces participan lo que son los peritos y ahí pues o a los testigos y se los convoca, ¿no es cierto? Para hacerle una serie de preguntas sobre esos informes que han ido emitiendo y darle esa validez necesaria o ese válido probatorio. ¿No? Entonces, por lo general se trabaja con pruebas periciales contables, ¿no? Eso es muy, muy importante ahí para tenerlo como tal, ¿no? Entonces, para responder la pregunta, ¿cuál es el verdadero valor del informe de auditoría? Es verdaderamente un elemento probatorio clave, importante para la etapa inicial, sí. ¿Puede bastar para impulsar todo el proceso penal hasta la acusación? Lo van a hacer porque estamos hablando de un daño también al Estado. Pero en el juicio oral, cuando ya se debate todo, tiene que estar más refrendado por otros documentos, ¿no? Prueba pericial, mayor prueba documental. No es, pues, en el juicio oral una prueba reina, como decimos, que no se pueda discutir, porque seguramente una de las partes que se ve afectado por este informe va a querer presentar un contraperitaje, ¿no? Entonces, quiero decirles de otro modo que el informe de auditoría abre la puerta, pero la condena penal, digamos, se logra con muchos más otros aspectos, ¿no es cierto? Muchos más otros aspectos. Y un poquito. Entonces, en resumen, es crucial el informe de auditoría, sí, para iniciar casos penales, por supuesto, pero que estén relacionados mayormente. No, perdón, sí, es necesario para casos penales de corrupción. Pero le repito, no garantiza por sí sola su condena, va a depender mucho, mucho de los factores del fiscal, la autoridad competente, el juez, ¿no es cierto?
Es fuerte su valor probatorio en la etapa inicial, pero en juicio se evalúa junto a todo, ¿no? Su verdadero valor es junto a todo. Eso es muy importante que lo sepamos. Deben chances, y ya no los voy a estar cansando, quiero apurar. De todas maneras, voy a subir unos programas bastante interesantes, los voy a trabajar. Nos va a ayudar a comprender mejor. Uy, sí es mi internet definitivo. Pasamos a nuestro último proceso emergente, que son acciones constitucionales. Bueno, ya les había explicado que nosotros vamos a trabajar esto y están ahí como reacciones, ¿no? Como reacciones cuando hay excesos por parte de las autoridades o hay vacíos de control. Algo está pasando, de algo está viniendo esos problemas. A ver, ¿a qué pasa? En este tema de acciones de defensa en esta unidad, tenemos que analizar un poco de cómo operan las acciones constitucionales, me refiero de defensa de derechos y aquellos que controlan a las leyes, de control normativo, ¿ya? En el contexto siempre de lo que es el proceso de control gubernamental, no nos vamos a ir tanto al ordinario, ¿ya? Y es necesario nomás porque tenemos que ver esa utilidad real, tenemos que comprender la utilidad real, es decir, de estos recursos, ¿no? ¿En qué momento podemos trabajar con estos como tal, para no ir redundando? No, a ver, nosotros vamos a hablar de estas acciones de defensa, por ejemplo, el amparo constitucional. No voy a entrar al procedimiento, porque no se preocupe. Ya el amparo constitucional, acción de cumplimiento y acción de libertad. Estos son los que tienen una utilidad real de gestión pública. De hecho, aquí tenemos otros dos más, que es la acción popular, que tiene otro esbozo, que también lo podemos trabajar, y la acción de protección a la privacidad. Esos son otros. Ya son acciones tutelares, acciones constitucionales. Lo que trato de decirles es que Bolivia reconoce varias acciones tutelares, ¿ya? Dentro de ellas vamos a trabajar con estas. Por ejemplo, la acción de amparo constitucional, había lo hemos adelantado y hemos debido escuchar, es pues la acción más común. ¿Por qué? Porque protege derechos fundamentales que están establecidos en la Constitución, ¿no? Entonces, cuando no existe otro medio rápido de defensa, se activa la acción de amparo constitucional. Sin embargo, para que se active esta acción de amparo constitucional, debemos agotar las vías previas, es decir, tal vez, bueno, en realidad vamos a tener que agotar la vía administrativa, bueno, en realidad la vía judicial, como en el coactivo, ¿no? Ya una vez teniendo el auto supremo del Tribunal Supremo de Justicia, no estamos de acuerdo, planteamos la acción de amparo constitucional. ¿Por qué? Porque existe lo que es el principio de subsidiariedad que nos exige que se agoten las vías, pueden ser administrativas o judiciales previas. ¿Sí? No, esa norma, esa disposición tiene alguna excepción, ¿no? Pero en este caso no opera, es de última ratio, no es de última instancia en estos casos. Entonces, lo que trataba de decirles es, rapidito, la acción de amparo constitucional aplica ante actos, acciones u omisiones ilegales o quizás indebidas que cometen las autoridades públicas, en este caso en donde estamos en los procesos emergentes que vulneren derechos. A ver, es interesante, ¿por qué? Porque en nuestra temática de procesos emergentes, el amparo constitucional es un recurso de cabecera, ¿no? De cualquier funcionario o ciudadano que en algún momento va a sentir vulnerados sus derechos, quizás por un acto de control gubernamental. A ver, por ejemplo, puede ser que un funcionario sujeto a un proceso interno irregular, en un proceso, ¿no es cierto?, donde una persona está sujeta a un proceso interno irregular que crea. am, a ver, lo voy a reconducir el ejemplo. Un funcionario sujeto a un proceso interno irregular. ¿Por qué? Porque alguien al que es alguien que la Contraloría, por ejemplo, le ha negado, le negó la vista de un informe, por ejemplo. O una empresa, es un ejemplo, ¿no? O de repente alguna empresa a la que se le ha anulado un contrato sin el debido proceso. Entonces, son situaciones rápidas que le estoy comentando
pero quiero ir, quiero ir en el hilo conductor de explicación que la utilidad real del amparo es que sea rápido, ¿no? Que es rápido. ¿No? Y una vez presentado, pues se resuelve de manera bastante rápida. No, escrito así está, pero nos van observando algunos aspectos de forma que no es permisible ni por el mismo Código Procesal Constitucional, pero hasta que nos admitan, nos den señalamientos según la agenda de las autoridades y todo lo demás. En realidad ha sido bastante útil y es útil para frenar lo que son muchos aspectos, ¿no es cierto?, de anular auditorías que no han dado derecho al descargo, que digamos durante el desarrollo interno de la entidad no nos hayan permitido presentar descargos, ha existido una mala comunicación del contenido, notificaciones defectuosas, quiero decirles, entre otros, ¿no? Les repito, no procede la acción de amparo si el afectado tiene otro recurso jurídico específico que igualmente sea eficaz. Ese es el principio de subsidiariedad, ¿no? Em, lo que pasa es que los casos de control, el tema del coactivo, por ejemplo, son lentos, ¿no es cierto? Son dudosos, porque ya no se llevan en la vía administrativa. Entonces, hay que agotar la vía de subsidiariedad, ¿no? Pero algunos esperan pacientemente y el tribunal puede anular todo, ¿no? Lo que les decía, el TCP podría anular hasta el vicio más antiguo y que se reinicie todo el proceso. Es más, quizás ustedes han conocido casos de grandes autoridades investidas de un poder público que, bueno, tienen problemas bastante complejos por contrataciones, temas económicos. Y la idea es hacer tardar o hacer anular esta foja cero, ya estos son tecnicismos de abogados, lo que llaman chicanas, para pues que eso siga continuando. Ahora, la pregunta es, ¿puede estar todo eterno? Pues bueno, la Administración de Justicia trabaja de esa forma, ¿no? Tiene que seguir así. Entonces, hay algunos que creo que hasta fallecen y tienen todavía procesos coactivos que ya quien cobramos, ¿no? No sé, de es todo un problema. Esa es un poquito la acción de amparo. ¿No? Hay unos lindos artículos que han escrito algunos colegas, voy a cargarlos también para que, bueno, nos sirvan de referencia. Y si no, tal vez lo voy a convertir en un podcast y lo subo el podcast también a la plataforma. Y si no, si alguien lo desea, me escribe y le paso de forma interna, les voy a dejar mi numerito también. Ya acabamos. La acción de defensa, otra es la acción de cumplimiento. Bueno, esta se usa cuando una autoridad incumple sus deberes o mandatos legales expresos. Sí, es la menos usada en realidad, ¿ya? Por ejemplo, si una ley manda a un ministerio a reglamentar algo en 90 días, uy, pero ya han pasado 2 años sin hacerlo, entonces un ciudadano o alguna organización podría interponer una acción de cumplimiento para que el juez constitucional ordene al ministerio cumplir esa ley. Hay sus excepciones, ¿ya? No podemos, hay que ver un poquito las excepciones en el Código Procesal. Entonces, en el control gubernamental donde nos encontramos hoy, podría usarse, por decir, si la Contraloría, digamos, no acata una disposición legal, o digamos de un juez, imaginémonos, o mejor, imaginémonos una ley que dice, no lo sé, la Contraloría debe publicar anualmente una lista de las instituciones o entidades con mayor daño económico, una ley, y no lo hace. Entonces, se podría intentar su cumplimiento, ¿no? Porque, bueno, es de interés general. Entonces, ahí va, ¿no? O si de repente, otro ejemplo, una autoridad administrativa, que mucho sucede esto, ¿no? No atiende una solicitud que por ley debería atenderse, entonces la utilidad real aquí es interesante, ¿no es cierto? Puede ser una acción de cumplimiento o puede ser también, podría analizarse ver una acción de amparo por un tema de no dar un tema ahí de obligación, ¿no es cierto? No cumplir su obligación. Sin embargo, es bueno aclararles que este tipo de acción constitucional eh, no aplica, lo explico así, no aplica para forzar discrecionalidades, es decir, para asuntos donde ya hay controversia. Es decir, no se puede usar cumplimiento para obligar a la Contraloría, digamos, a absolver a alguien.
o sea, para impulsar, para apurar. Hay plazos, a veces hay retrasos, pero hay justificativos para eso. O sea, no se puede usar para impulsar a alguien, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, se sobreentiende que hay instancias, que hay plazos, que hay, o en caso de incumplimiento, hay pues otras instancias administrativas que van a determinar la responsabilidad de la autoridad por incumplimiento. Entonces, no se puede forzar de esa manera, ¿no? No se puede por nada forzar de esa manera, ¿no? Ah, yo lo coloqué este tema de la acción de libertad por lo siguiente. Bueno, en realidad la acción de libertad, creo que todavía lo vamos a poder olvidarla. Lo que hace este tipo de acción es bien específica, ¿ya? Protege el derecho a la vida y a la libertad y el debido proceso. ¿Ya frente a qué? Frente cuando una persona está pues ante actos ilegales, no lo sé, detenciones indebidas, amenazas a su integridad, amenazas a su vida propiamente. En el control administrativo no es pues frecuente, ¿no es cierto? Eh, Salvo quizás que lo puse porque he tenido conocimiento de algunos colegas que lo han utilizado cuando va en el sentido ¿cómo lo explico? Am, podría usarse esta acción contra un arresto que es ordenado por un juez coactivo, ¿no? Si a alguien se le ocurriera, como cuando sale el mandamiento de apremio por ahí, ¿y qué hacemos? ¿No ve? ¿Qué hacemos? Entonces, lo he traído para que porque solo protege ya algunos, en el sentido de que algunos colegas van planteando acciones de libertad y dice, no, se está violentando el derecho a la vida de mi cliente porque este proceso no es legal, todo esto ha llevado a que su vida esté en un extremo, esté peligrando su salud, o sea, es algo bien, bien extremo que hacen, pero lo plantean, digamos, ¿no? Entonces, la idea de ponerlo el día de hoy es porque es algo emergente también. Ya su finalidad, si cumple o no cumple bien planteado, es otra situación, pero lo traje porque tal vez van a poder verlo o lo van a conocer en alguna lectura, algún caso, alguna revisión que vayan a hacer para sus tesis, no lo sé, ¿no? Y ahí podemos ver, podemos hablar del popular también un poco, pero bueno, eh, lo que trato de decirles es que tienen su utilidad también las acciones de defensa. Y para terminar, tenemos también pues lo que son, creo que no están acá, las acciones de recursos que declaran inconstitucionales las normas, cuando éstas están contrarias a la Constitución. Entonces, lo que trato de decirles es que también hay mecanismos para atacar la norma jurídica en sí cuando esta es contraria a la Constitución. Son menos comunes, pero en ocasiones un proceso emergente, es decir, digamos un proceso coactivo fiscal, llega a un callejón, por así decirlo, donde uno se ubica y dice que la causa o la raíz de este problema, que podría ser categorizado como injusto, tiene una base que es una norma defectuosa o dudosa, que tenemos varias. Entonces me están procesando con una norma que es defectuosa, que es dudosa. Y ahí pues la ley establece precisamente el código, la constitución, el código procesal constitucional, establecen estas acciones, ¿no? Las acciones de inconstitucionalidad concreta se llama, perdón por mi escribir, ¿no? Las acciones de inconstitucionalidad abstracta, comencemos, abstracta y concreta. Les comento un poquito, ¿ya? La abstracta. En realidad ambas son presentadas no por cualquier persona. La abstracta la presentan solo ciertas autoridades o legisladores, por ejemplo, el presidente, algunos diputados o senadores, y se lo presenta directamente al Tribunal Constitucional, ¿no? ¿Para qué? Para que a petición de estas autoridades revisen que una ley está de acuerdo a la Constitución, ¿no? Una norma jerárquicamente inferior, ¿no es cierto? Entonces, esto aplicado en la gestión pública, como les digo, no puede ser solicitado por, no, bueno, en realidad reconduzco, en la gestión pública, este tipo de acción no es, pues, no suelen ser los individuos quienes la presentan, ¿no? Sino actores políticos. Entonces, las personas que creen que una norma es inconstitucional no la pueden presentar por sí mismas, ¿ya?
Entonces, ¿qué pasa? Acuden a otras autoridades para que ellos lo presenten. Entonces, por ejemplo, si se aprueba una ley que recorta competencias de la Contraloría y se cree que eso vulnera la Constitución, bueno, en este caso la Contraloría podría instar a algún legislador afín a ella que plantee la acción abstracta, ¿no? Y en efecto, si fuese así, se va a anular esa ley, o sea, va a ser expulsada del ordenamiento jurídico, mejor dicho, esa disposición legal, ¿no? El recurso de inconstitucionalidad concreta, antes era llamada el directo de nulidad, que todavía algunos lo llamamos así, eh, es cuando cualquier juez o tribunal que conozca un caso, está resolviendo un caso, digamos, un juez, digamos, un coactivo fiscal, ya un administrativo, un juzgado es que está conociendo un coactivo fiscal, y se da cuenta que la disposición normativa es contraria a la Constitución. Entonces, un juez o un tribunal, estos, advertido de eso, van a enviar una consulta al Tribunal Constitucional para declarar o no la inconstitucionalidad de una norma en un caso concreto. Ya antes se manejaba el tema de la excepción de inconstitucionalidad. Entonces, es interesante, ya puede ser durante o después del proceso. Entonces, se suspende el proceso, podría determinarse la suspensión del proceso hasta que se determine la aplicabilidad o no de la norma. Y eso es complejo porque un juez no puede dejar de fallar, un proceso no puede quedar estancado. Entonces, ¿qué decisión va a tomar el juez? Ahí viene un detalle bastante interesante, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Hay que ver, hay que ver. Entonces, cuando la norma es el problema, se puede plantear estas acciones de defensa. Entonces, vienen de procesos emergentes también, ¿no? Por eso vemos su utilidad real, su utilidad real. Ahora, hay muchísimas aristas, me refiero que hay sentencias constitucionales que son los máximos fallos, que son contradictorios. Algunos dicen, por ejemplo, en el caso que les decía, si hubo una ley, eh, ya no lo volví a ver, pero había en el sentido un análisis de un colega que hacía de sentencias, de que qué pasa si un juez conoce, detecta que la ley está mal y la sube en consulta. ¿La va a aplicar estando mal? Estaría cometiendo prevaricato, resolución contraria a la norma, a la Constitución. Si no la aplica, estaría también incumpliendo sus deberes porque un juez no puede dejar de fallar. Entonces es complejo, eso es antinomia, ¿no es cierto? Choca de situaciones. Entonces, así va funcionando un poco este tema de lo que son los procesos emergentes. Lógicamente es más técnico, tiene su sentido jurídico, pero va en ese sentido. Entonces todo se integra, todo se llega a integrar y por eso se llaman procesos emergentes. Un solo hecho puede generar múltiples procesos, ¿no? Todo deviene de auditorías internas o externas, puede haber un coactivo fiscal, un proceso penal o la activación en algún momento de una acción constitucional propiamente. Esto es lo que habíamos hablado ya el día de ayer, ¿no? De que hay algunos detallitos ahí, un checklist y bueno, un pequeño repaso, ¿no es cierto? Para que ustedes puedan ver cómo hemos visto con los procesos emergentes. A ver, vamos. La cárcel o reclusión lo da un tema administrativo, un tema civil o un tema penal, un tema penal. La destitución y multa lo da una responsabilidad administrativa, civil o coactiva, una administrativa. Peculado, ya lo sabemos, es un tipo de carácter penal. Incumplimiento de normas internas, un administrativo. Resarcimiento económico, estamos hablando de civil coactivo y un dictamen también, ¿no? Entonces hay que ir viendo un poquito esos detalles poco a poco, ¿no? Y bien, esto, mis estimados, aunque fue con camarita cortada, es un pequeño esbozo en realidad de lo que son los procesos emergentes que tienen su naturaleza, ¿no? Su desarrollo, su contenido propio, pero son interesantes, lógicamente son jurídicos, pero son interesantes. De hecho, ya funcionarios también tenemos que tener en cuenta a dónde puede acarrear las acciones que cometemos, ¿no? Es bien, bien, bastante complicado y delicado. Entonces, esta es la presentación que les he traído el día de hoy. El compromiso es seguir subiendo un poquito, perdón, a ver, ahora sí, un poquito más de material y ir trabajándolo pues, propiamente con ustedes, ¿no? O bueno, ya ustedes de forma autónoma trabajarlo.
Entonces, colegas, nosotros acabaríamos la parte magistral. No sé si tenemos algún comentario, alguna consulta. Por lo general es complicado en este horario, pero podemos ir conversando, o si no, igual ahora les estoy pasando por el Zoom mi número particular para que me escriban ante cualquier situación o algún aspecto. Lógicamente, todas las actividades se presentan en plataforma, ¿no? No les voy a poder recibir por WhatsApp. Prevean el tema de presentación, el tema de la estructura. Tengan cuidado en subir otros archivos también, por favor, ¿no? Pues tengo que ir justificando yo siempre todo eso. Entonces, ahí está mi número, pueden contactar conmigo, sino pedirlo también a Funde sin ningún problema. De preferencia, escríbanme porque a veces por el trabajo es difícil contestarles y va, ¿no? Entonces, va a ver. Entonces, quedo atento a ustedes en este momento, comentarios, consultas. Doctor, Ahí hola. está, lo escucho entrecortado. Dígame, permítame, lo voy Doctor, a cortar la camarita. Ahora sí, a ver, permítame, por favor, de nuevo. doctor, ¿me escucha? Ahora sí, un poquito entrecortado, retrasado, pero yo le escucho. Definitivamente es mi internet. Ya, una consultita. Cuando uno va a sacar a la Contraloría solvencia fiscal y ahí está evidentemente una persona o una empresa con pagos pendientes al Estado, ¿eso significa que ha pasado por un proceso de coactivo fiscal? Escucha de nuevo, por favor, cuando uno se acerca a la Contraloría, me dijo. Sí. Hola, hola, ¿me Sí. escucha? Ahora sí, Cuando- la última parte. hola. Ahora sí, ¿me puede volver a repetir, mi estimado licenciado, por favor? Creo que ya, lo he conectado directo del celular. Hola. Estimado licenciado, ¿me escucha? ¿Me lo puede repetir? Le he entendido lo siguiente y vamos trabajando. No sé si me escucha bien usted. Eh, lo que entendí fue que una persona se acerca a la Contraloría, saca el tema de la solvencia fiscal, me dijo, ¿no? Y si advierte que hay un monto adeudado, y aquí no lo escuché muy bien, ¿significaría que ha tenido un proceso interno? ¿Estoy bien? Sí, sí es decir, cuando ya sale obviamente con una deuda a una deuda, eso ya significa que que ha pasado ese proceso de coactivo fiscal. No propiamente, digamos. A ver, le explico. Em, un proceso coactivo fiscal. A ver, cuando uno solicita, hola, hola, ¿me escucha? Escucho, Uy, perdón, realmente mi internet está pésimo. ¿Cuál es eso? Porque estoy encerrado en un cuarto por el lugar. A ver, es una buena pregunta. A ver, cuando uno va a sacar la solvencia fiscal, y aparece un monto adeudado, bueno, casi siempre significa que ya existe un proceso coactivo fiscal en curso o está concluido. De hecho, ese monto no es solo un aviso, ¿no es cierto?, sino la señal de que la Contraloría ya determinó pues una responsabilidad civil, es decir, ha emitido una resolución y la deuda ha pasado una etapa de cobro a través del coactivo fiscal. Voy a ver, en otras palabras, si la solvencia muestra deuda es porque ya se activó esa maquinaria del coactivo, si me entiende, ¿no? Y eso quiere decir que hubo notificaciones, plazos de cargo, una determinación formal y finalmente el registro. No, mucha gente recién conoce todo esto cuando ve el monto en la solvencia, ¿no? Y ahí empieza la odisea de revisar el expediente o todo lo demás. Pero he conocido casos donde hay algún detalle ahí de deuda, pero no hay un proceso, o sea, como que ha habido algo, ¿cómo se llama? Como lo diríamos en términos sencillos, como una falla, un error, donde se le ha sometido a la persona, bueno, se indica que una persona tenga deuda, pero nunca ha tenido un proceso, digamos, él nunca
nunca se la ha de terminar con algo interno ni nada, pero le aparece una pequeña deuda. Y creo que, no sé si estoy en lo correcto, ha sido algo así como el ejemplo de este ex candidato a la presidencia, ¿cómo se llamaba? Carlos Dum, ¿no es cierto? Que parece que le apareció ahí una deuda que era poco, al final pagó y no llegó a cumplir. Tal vez tenemos alguna experiencia, mi estimado licenciado, para ir trabajándolo. No, ninguna, doctor, pero una inquietud nomás. Y otra consulta más, doctor. Obviamente, a veces cuando estos indicios de responsabilidad son mancomunados y evidentemente salen, ¿no es cierto? Puede ser de dos o tres personas. Cuando una persona desea cancelar, ¿la Contraloría acepta y los otros no? ¿O es forzoso que todos así mancomunadamente vayamos a pagar para que se elimine esa deuda? Ya, me está hablando de la comunidad y uno que cancela, eh, Que sea acepta toda la totalidad, sí. ¿no? Bueno, en realidad usted puede ir a pagar nomás, pues la deuda a la Contraloría y lógicamente va, a ver, a ver, ¿cómo le explico? Cuando uno, por ejemplo, usted decide ir a cancelar, ¿no es cierto? Primero, la Contraloría no acepta pagos parciales o cuando vamos y decimos, por mi parte no más, ¿no es cierto? Tiene que recibir el monto integral. La razón es que la responsabilidad mancomunada funciona como un, no lo sé, tal vez como una cuerdita, ¿no es cierto? Si uno la suelta por completo, libera a todos respecto de ese saldo. Entonces, si usted va a cancelar todo el monto, lo que va a tener que hacer es pues, tal vez una acción de repetición contra los otros o el cobro contra los que se han beneficiado por su pago, ¿no es cierto? No puede, no puede rechazar. Además, no le va a cobrar solo su parte, le va a tener que aceptar todo, ¿no es cierto? Y si quisieran hacer mancomunadas una especie de plan de pagos o el 50% y todo lo demás, igual, ¿no es cierto? O sea, no le puede rechazar, no le va a rechazar. Pero si usted paga, ya va a tener que buscar la vía de cobrarles a los demás, ¿no? Gracias, doctor. Un gusto. Un gusto, licenciado. Pero qué pena con el internet realmente. Bien, ¿alguna cuestión más que tal vez quisiéramos conversar? Realmente, qué pena este internet. Bien. Ya, de todas maneras, ahí está el número. Por favor, anótenselo. Igual lo pueden pedir ahí a Funde. No me queda más que agradecerles. Es un tema bastante amplio. A ver, unos videitos más o algunos casos prácticos. Lo voy a trabajar en resumen con la IA y subirlo. Pero voy a seguir subiendo material para que ustedes lo tengan, ¿no? Un pequeño ahí repositorio también. Entonces, no se olviden las fechas de presentación, cualquier situación, me quedo atento, agradecido nuevamente con el posgrado y va a ser hasta otra oportunidad con un mejor internet realmente. Entonces, muchísimas gracias, que tengan un resto de jornada bendecido, ha sido un gusto y hasta otra oportunidad, mis estimados colegas. Hemos acabado la sesión del día de hoy. Buenas tardes, bendiciones. Estimado licenciado, hemos acabado. Me tienen que llamarle listo, ¿no? Ahorita yo creo que va a conectarse el licenciado. Doctor, buenas tardes. Sí, licenciado, ¿cree decir que hemos acabado la sesión? Perfecto, muchas gracias. Agradecer la acción del día de hoy. No se preocupe que todos los participantes ya se encuentran registrados en lista. Ok, Hasta una gracias. Entonces, hasta otra oportunidad. Gracias, bendiciones.